Hola, desde la semana anterior empezamos a hablar de un tema prohibido, pero apasionante. Un tema donde la ignorancia ha hecho que se satanice un elemento que nos puede ayudar a vivir de manera diferente. Con nosotros está el doctor Álvaro Zuluaga, botánico, biólogo, que experto en el tema de cannabis medicinal, que nos está abriendo el mundo, nos está abriendo la mente para entender qué le pasó a la historia de la marihuana o del cannabis. Y Álvaro nos estaba explicando al final del programa anterior de un doctor búlgaro que estaba recuperando el verdadero sentido de la marihuana y nos hablaba de unos elementos que tiene la marihuana que los tiene el cuerpo humano. Allí vamos, Álvaro. Entonces, continuemos. ¿Cuáles son esos elementos en los cuales sintonizamos con el cannabis y que también lo tiene el cuerpo humano? Bueno, Gloria, te contaba en el programa anterior que el doctor Mechoulam y su equipo de investigación descubren que tenemos ese gran sistema que bautizan con el nombre de sistema cannabinoide endógeno o sistema endocannabinoide. Y resulta que ese sistema es nada más y nada menos que el director de la orquesta de nuestro cuerpo. Si cada uno de los sistemas corporales que componen nuestro cuerpo, llámese sistema nervioso, sistema endocrino, sistema cardiovascular, etcétera, son músicos de una orquesta sinfónica que somos, pues el director de esa orquesta sinfónica corporal es nada más y nada menos que el sistema cannabinoide endógeno. Si ese director de la orquesta no está en buena condición, si ese director de la orquesta no sabe llevar la batuta para coordinar el funcionamiento de cada uno de esos sistemas, eso que se llama o que denomina la ciencia médica homeostasis, que es lo que tengo aquí en mi gorrita, no va a ocurrir en nuestro cuerpo. La homeostasis básicamente es el estado de equilibrio, el estado de balance, el estado en el cual nuestro cuerpo no manifiesta enfermedad. Entonces, ese director de la orquesta debe dirigir a todos los sistemas para que esos sistemas trabajen en una sinergia perfecta. El sistema cannabinoide se encarga de eso, de que esa sinergia permanezca, pero además de eso se encarga de mantener nuestro cuerpo desinflamado, mantener nuestro cuerpo a los niveles de desinflamación óptimos y entre otras cosas, controlar, por ejemplo, la manifestación del dolor en nuestro cuerpo y la comunicación entre neuronas. Imagínate nada más y nada menos las funciones que tiene ese sistema. Esto fue censurado en las facultades de medicina. Tú hablas con un médico y normalmente jamás esto lo escuchó. Entonces, el doctor Mechoulam descubre que cuando ese sistema endocannabinoide se debilita, cuando el director de la orquesta pierde fortaleza y se le cae la batuta y tiene un desorden dentro de nuestro cuerpo, ¿cómo lo solucionamos? Pues colocando cannabinoides que produce una planta que son casi idénticos a los que produce nuestro organismo para compensar y volver a colocar al director de la orquesta en buena condición. Entonces, esa es la razón por la cual esa planta ofrece grandes beneficios a nuestro organismo, básicamente porque vuelve y fortalece, compensa, lleva el equilibrio nuevamente a ese sistema cannabinoide endógeno. Entonces, esta planta que te decía yo que es una farmacia completa, porque hasta el momento se han clasificado creo que más de 100 cannabinoides que contiene la planta de cannabis, cada uno de ellos con un efecto terapéutico muy específico, y que deben trabajar en sinergia para que logren un mejor efecto en nuestro cuerpo, pues imagínate tener la gran bondad de que una planta cumpla esa misión en nuestro organismo. Pero entonces, Álvaro, ¿cuándo el cannabis se vuelve elemento de marihuaneros? Es decir, ¿cómo poder marcar la diferencia entre la salud, la parte médica y la parte, dijéramos, que hace daño o que envenena o que enloquece o que vuelve a la gente drogadicta? Bueno, vamos a tratar de aclarar eso porque en mi ejercicio también yo he tenido que ver las dos caras de la moneda. ¿Cuáles son las dos caras de la moneda? Pues hablarle a una persona sobre las posibilidades que tiene con el cannabis, por ejemplo, para ayudar a calmar un dolor en un paciente terminal de cáncer y que uno ve como una persona que empieza a utilizar cannabis efectivamente logra controlar manifestaciones de dolor en su cuerpo. Pero también está la otra cara de la moneda cuando he tenido oportunidad de recibir a mamás que están buscando ayudar a su hijo que está perdido porque es que consume marihuana. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué es lo que pasa? Resulta que también para que la gente empiece a tener un poco más de claridad en estos temas, la marihuana tiene un componente que siempre es como el diablito de la película, que es el
hidrocannabinol o el famoso THC. Hay alrededor de, se supera un número de 800 variedades en el mundo de diferentes tipos de marihuanas. O sea, es una planta que tiene muchas variedades. Hay muchas variedades, lo que te conté hace un rato, que se producen desde a nivel del mar hasta las altas montañas. Pero en esas tantas variedades que hay marihuanas donde ese THC, que es el cannabinoide o el principio activo que produce el efecto psicoactivo, si no estuviera presente en la planta, tú podrías fumarte la marihuana que quisieras, que no vas a tener ningún efecto psicoactivo. Es el THC, ese principio activo el que produce ese efecto. Pero no, entonces eso era lo que te quería explicar. Hay unas marihuanas donde está presente el THC en grandes cantidades, en grandes concentraciones, pero hay otro tipo de marihuana donde no está presente, o si está presente en unas cantidades ínfimas. Entonces eso es lo que se hace que se clasifique el cannabis o una variedad de cannabis como cannabis psicoactivo o cannabis no psicoactivo, por la presencia del principio activo THC. ¿Cómo se reconoce una persona? ¿Cómo puede entender cuál tiene y cuál no tiene? Bueno, hoy en día lo que está disponible en la industria farmacéutica, porque ya el cannabis medicinal, hay disponibilidad de cannabis medicinal, sobre todo de cannabis no psicoactivo, ¿sí? Porque ese es el que no tiene el problema, el que no tiene la prohibición. Pero de hecho la ley también permite que cuando un paciente requiere un cannabis con psicoactividad, por ejemplo, porque ahí donde yo quiero entrar a explicarte que THC no significa malo, THC no significa negativo, psicoactividad no significa dañino, porque hay casos, por ejemplo, de niños que tienen problemas de convulsión, donde la convulsión solamente se controla cuando está presente el THC. Hay niños que han probado formulaciones de cannabis donde no hay THC y no tienen un efecto positivo en el control de la convulsión, pero cuando consumen una preparación donde está presente el THC, la convulsión se controla. Entonces es también para que la gente deje de relacionar psicoactividad con algo dañino. Yo creo que cualquier planta, cualquier sustancia natural, sea la que sea, cuando pasas el límite del exceso, puede ser dañina. ¿Sí? Así como cuando pasas el límite del exceso del agua, que es un elemento vital para nuestra salud. Yo he acompañado a personas en procesos terapéuticos que han llegado a cuidados intensivos por consumo excesivo de agua, porque pensaron que tomando agua iban a adelgazar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo que la línea roja del tema psicoactivo es en el exceso. Porque, ¿qué hizo que muchas personas que hoy en día consumen y disfrutan el cannabis como una alternativa terapéutica psicoactiva? Pues que es una realidad que cuando tú consumes una planta de cannabis con THC que produce un efecto psicoactivo, esa planta a una persona neurótica, nerviosa, que mantiene sus emociones muy alteradas, la puede tranquilizar. Y eso es un efecto terapéutico. Una persona que puede dormir cuando tiene un efecto psicoactivo y cuando no lo tiene no duerme, pues eso es un efecto terapéutico. Una persona que cuando coloca cannabis psicoactivo en su cuerpo le calma un dolor que no lo para ni la morfina, eso es un efecto terapéutico. Entonces hay que distinguir muy bien el tema de psicoactividad para que la gente también tenga claro que el hecho de que una persona utilice cannabis con fines psicoactivos, no necesariamente hay que colocar a esa persona o estigmatizarla como una persona que está haciendo algo como el marihuanero, el que debe estar en el nivel más bajo de la sociedad, ¿sí? Ya, pero es muy interesante. Y ese límite entonces lo da el exceso, solamente el exceso. Uno establece o mantiene presente algo que es muy contundente y es la dosis. Una dosis puede ser muy benéfica para tratar un padecimiento o una patología en el cuerpo, pero una dosis por encima de lo que uno requiere realmente para sanar también se puede convertir en una dosis letal. Con esto no quiero decir que está bien si tu hijo está consumiendo marihuana y está completamente consumido o atrapado por la planta, porque ya desde mi percepción o desde mi experiencia, también hay un componente que hay que tener claro y que es muy importante. A la planta de cannabis la hemos irrespetado constantemente, al espíritu de la planta. Cuando tú me preguntaste en el programa anterior que si las plantas hablan y se comunican, sí, eso es una realidad. Yo
me siento afortunado también por haber podido llegar a un punto donde a mí la planta me puede decir si le sirve o no le sirve a una persona como parte de un tratamiento. No solamente la planta de marihuana, todas las que tienen una capacidad medicinal. Tú le puedes preguntar a la planta si es lo que necesitas. ¿Cómo te contesta? ¿Cómo te contesta? ¿Cómo le escuchas? Mira, hay personas que utilizan diferentes herramientas. Hablamos hoy en día de meditación, otras personas hablan de oración, otras personas hablan de ejercicios de respiración. Cuando tú estás en medio del jardín y te das esa oportunidad, que es una oportunidad maravillosa, y yo, parte de la propuesta terapéutica que tengo para la gente es, si usted tiene un jardín, métase en su jardín. Si usted tiene una finca, aprovéchela. Si usted tiene un parque en su barrio, vaya al parque. Si está cerca de un árbol, acérquese al árbol. Y es abrir esa sensibilidad, calmar la mente, entrar en contacto con ella, preguntar desde tu pensamiento, o inclusive a veces el ejercicio es más fácil si yo lo hago como si estuviera conversando con una persona, así te miren como el que está rayado en la cabeza, pero pregúntale, háblale. Y cuando empiezas a ejercitarte como cuando se aprende a montar bicicleta, que al principio te caes y cuesta, pero te das cuenta que practicando empiezas a tener una respuesta positiva, pues llega un momento donde la información te va llegando y sientes que en tu pensamiento está la clave y te entregan la información para que esa planta se maneje de una buena manera. Yo del cannabis no hablo como la gran panacea, como desafortunadamente muchos lo han querido vender, porque yo de nada saco con entregarte, con decirte a ti, mire, este tipo de cannabis que usted tiene aquí o esa planta de cannabis a usted lo puede salvar, cuando tú no movilizas otras cosas en tu situación. A veces la enfermedad, o en la mayoría de los casos yo he podido darme cuenta de eso, que la enfermedad ni siquiera es física, la enfermedad es emocional, la enfermedad del sentimiento, la enfermedad del corazón. Y si eso no se moviliza, puedes tener ahí a disposición el que mejor cannabis, el preparado por el mejor laboratorio, traído, importado de no sé dónde, que no te va a funcionar hasta que no haya un desbloqueo de esa emoción que está generándote la enfermedad. Entonces, de ahí parte la importancia de conectarse con la planta, volver a respetarla, reivindicarnos con ella, porque también cayó en manos de una de las principales problemáticas, o pienso yo que la peor que le ha ocurrido a Colombia, que es que haya caído en manos del narcotráfico. O sea, el hecho de que el cannabis haya caído en manos del narcotráfico y se haya untado de sangre y que haya dejado muertes y que haya dejado disputas y que haya incrementado situaciones de violencia en nuestro país, también es una deuda que tenemos con la planta porque irrespetamos su esencia. Después de comerciales. Doctora pendiente. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Hace un año recorrimos todo el país, descubrimos sus increíbles paisajes, sus impactantes historias. Ahora es momento de volver al camino, atravesar el desierto y visitar una región con una realidad que no se puede dejar de contar. Los paisajes del Hambre 2, La Guajira. Acompáñanos en la segunda temporada de este viaje y sé parte de la movilización más grande de Colombia contra el hambre y la malnutrición. Muy pronto, por los principales canales nacionales y regionales del país. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Los niños y los jóvenes y las personas, la parte folclórica de nuestro país, poco. Entonces, uno de mis legados en el mundo y en Colombia es transmitir el arte de danzar a través del gusto, de la terapia, el amor. Eso ya es un error. Pues deben sentir la música, pero no seguir el compás del compañero. Yo era el sombrerero. Mi obra se llamaba Alicia en el País de las Maravillas, un país llamado Colombia. Álvaro, entonces la marihuana me sorprende como lo dices,
se untó de sangre, se untó de ilegalidad, se untó de muchas cosas. ¿Se puede reparar ese mal, esa situación? Absolutamente, Gloria. Yo pienso que siempre los seres humanos tenemos la oportunidad de reparar todo el daño que por alguna razón o el desequilibrio que hemos hecho con la naturaleza. Simplemente, y digo simplemente porque es parte de un despertar que tenemos que mantener el propósito de hacer, y es reconectarnos. Cuando nos reconectamos con la vida natural, cuando nos reconectamos con la naturaleza y entendemos que la planta no es una cosa, sino que es un ser sintiente, inclusive un ser que tiene conciencia, que se comunica, que tiene inteligencia. Cuando lo vemos de esa forma, y también en el programa anterior creo que te lo decía, yo en mi vida he hecho este ejercicio, teniendo siempre esa disposición y abriendo mi corazón para en la naturaleza encontrar la presencia de Dios. Si yo encuentro la presencia de Dios en ese ser natural, pues lo único que puedo expresar hacia ella o en esa conexión con ella, lo único que yo puedo manifestar es amor y respeto. Entonces siempre hay una oportunidad para que cambiemos esa historia lamentable y llena de sangre que ha tenido también el cannabis en nuestro país y en los países andinos. La posibilidad de tomar unas determinaciones legales sobre la marihuana, sobre el cannabis, ¿tú qué harías, Álvaro? Es decir, fueras consejero y te llaman y te dicen, ¿qué hacemos con esto? ¿Se legaliza, no se legaliza? Hay otros países, Canadá, otros países, Australia. ¿Qué harías tú como legislador con la marihuana, con el cannabis? Bueno, yo pienso que parte del error es que la planta sea una planta prohibida. Ninguna planta, ningún elemento de la naturaleza debe ser un elemento prohibido. Y si estuviera en mis manos hacer un aporte para que se restablezcan como las formas en las que se permite que el cannabis se utilice o se prohíbe, pues yo empezaría por eso, por concientizar a esta nueva generación, porque pienso que toca también empezar desde la base, con los niños, con las juventudes, para que entiendan que esta planta no tiene por qué ser una planta prohibida, y enfocarse sobre todo en todos los beneficios que puede generar esta planta a nivel terapéutico, a nivel de salud, quitando ese estigma de miedo, de temor, de sangre también, de una relación negativa de la planta con el narcotráfico, limpiando, haciendo una campaña muy fuerte también para recuperar esa realidad de la planta como ser vivo, y enfocándose mucho también en trabajar la emocionalidad de las personas. Mientras hayan esas ventanas en las cuales la persona esté llena de conflictos, llena de tristeza, llena de traumas, siempre la persona va a buscar una vía de escape, y desafortunadamente pues vías de escape hay muchas y muy equivocadas también, no solamente la marihuana sino el alcohol. Creo que es una de las primeras rutas que los jóvenes empiezan a caminar. Entonces yo pienso que parte del principio de este propósito sería quitar esa prohibición, empezar a que la gente, pero no solamente a nivel legal, sino que a nivel de educación también los niños, la nueva generación, empiece a ver la planta como una planta que hace parte de un biosistema, una planta que tiene una cantidad de propiedades medicinales como la tienen muchas otras, y crear nuevamente, fortalecer esa relación entre planta y ser humano. Eso es fundamental para que quitemos ese estigma de que esta planta solamente sirve con fines psicoactivos, porque no es la única forma en la cual la planta se puede utilizar. Me imagino que sería una excelente alianza un psicólogo y alguien como tú. Es decir, ¿qué tanto una depresión, una ansiedad? Claro, se trabajan los problemas emocionales, pero que pueda tomar alguna forma de droga, de cannabis que le dé tranquilidad, los ataques de pánico, la ansiedad se calma con marihuana. Sí, hay muchísimos casos en los cuales uno, o por lo menos yo he podido ver como una persona que empieza a consumir cannabis con ese propósito logra salir de un estado de ansiedad, inclusive de depresión profunda. Con esto no quiero decir que es la herramienta principal. Yo siempre he planteado, mi posición es que el cannabis no es una panacea. El hecho de que una persona tenga a su disposición una preparación a base de cannabis no quiere decir que es su remedio fundamental, su remedio base. El cannabis debe hacer parte de una terapia integrativa.
El cannabis por el hecho de tener cannabis dentro de la terapia no se puede descuidar todos los otros aspectos que son fundamentales para que una persona pueda salir de un estado de enfermedad física o emocional. Entonces vale la pena también quitarle todo ese gran peso, esa gran expectativa que se ha colocado sobre el cannabis o la marihuana medicinal, porque ella no va a hacer milagros. Si una persona no se dispone primero realmente a quererse sanar, puede tener la mejor medicina del mundo frente a ella que no va a tener el efecto que uno espera. Entonces debe hacer parte de un proceso en el cual haya una mirada integrativa, donde no solamente es el remedio como herramienta, también hay otras alternativas que pueden acompañar su proceso, una buena alimentación, un proceso de desintoxicación, no solamente física, sino también emocional, liberarse de todas esas emociones que a la persona la han llevado a un estado de tristeza, de ansiedad, de depresión. Entonces, vale la pena que el cannabis lo veamos como parte del paquete, como parte del gran espectro que puede estar ahí para ayudar a una persona cuando está viviendo una circunstancia como esa. Hoy se puede conseguir cannabis en Colombia legalmente, hoy hay manera de comprarla para fines terapéuticos, ¿verdad? Sí, ya lo que más encontramos disponible en el mercado, que muchas empresas o laboratorios que la trabajan ya lo presentan como parte de un producto terapéutico, pero sobre todo de cannabis no psicoactivo, es decir, cannabis que no contiene ese cannabinoide del cual hablamos, que es el THC, y que también tiene un efecto muy interesante a nivel terapéutico. Sin embargo, yo también soy de la línea de que parte del respeto con la planta es precisamente no partirla, no tener que estar obligados a tener que separar esos componentes de la planta. De hecho, hay teorías que plantean que la mejor forma de utilizar la planta es cuando la planta está absolutamente completa. Por esa exigencia y por esa normativa, donde el THC siempre se vio como el demonio, como el diablito de la película, lo ponen a un lado y lo separan, terminan haciendo una partición de la planta en varios pedazos. Y se habla mucho del famoso efecto entourage o efecto sinérgico de los cannabinoides, el efecto séquito, donde todos los cannabinoides, todos los componentes de la planta, cuando están juntos, trabajan como superhéroes que se ayudan unos a otros y se complementan unos con otros. Cada uno tiene una capacidad, una condición terapéutica. Cuando ellos están juntos y no se separan, tienen un efecto terapéutico mucho más poderoso que cuando se hace una separación. Y esta separación ha sido consecuencia también de separar el cannabis psicoactivo o cannabis de uso adulto del cannabis no psicoactivo. Entonces, y eso obliga a que las empresas con fines de mercadeo hagan eso, hagan una partición de la planta en pedacitos y te la vendan como desbaratada, por decirlo de alguna forma, para que la gente nos entienda. ¿Se le quita gran parte de su poder? Claro, porque no es lo mismo que tú y yo trabajemos juntos en una estrategia, tú con tu experiencia, tú con tu conocimiento, yo con el mío, nos demos la mano para ayudarle a una persona, a que te toque a ti sola de pronto y no tengas la colaboración o la ayuda que yo te puedo presentar. Es la misma situación en las plantas. Yo no puedo coger una planta y partirla y separarla en pedazos y darte solamente uno de sus componentes. Por ejemplo, uno que se volvió muy famoso es el famoso CBD. Creo que es de lo que más ha escuchado la gente en el discurso canábico, el famoso CBD, que se relaciona con cannabis no psicoactivo. Es uno de los tantos componentes que tiene la planta, pero cuando lo separamos del gran contenido de la planta, ¿ese para qué sirve? Se utiliza mucho, por ejemplo, como sustancia calmante, sedante. Personas que no pueden dormir, que les cuesta trabajo conciliar o tener un sueño reparador, inclusive en casos de epilepsia, en episodio convulsivo, también ha tenido muy buenos resultados, sin querer decir eso que el THC no los tenga, o cuando está la planta completa no ocurra eso. Pero como te decía hace un rato, esto ha sido más una estrategia para hacerle el quite a la prohibición de lo psicoactivo y se ha llegado a eso de tener que desbaratar la planta en sus diferentes componentes. ¿Cualquiera en Colombia puede tener su pequeña parcelita o sembrado de marihuana y trabajarla? Sí, en el programa anterior te hablaba de la posibilidad de que cualquier colombiano puede tener un autocultivo con fines medicinales siempre y cuando ese autocultivo no tenga fines comerciales. Eso es importante que la gente lo sepa. Debe ser su cultivo personal y con fines de uso personal. Vale la pena también, Gloria, porque la gente pregunta mucho sobre, bueno, si yo consumo marihuana, yo me voy a volver adicto a esa planta.
Una forma sencilla de explicar cómo funciona el cannabis frente a otras sustancias es que el cannabis en su totalidad es una sustancia liposoluble, es decir, ella tiene afinidad por la grasa, ¿sí? No por el agua. Hagan de cuenta una gotica de aceite que colocamos dentro del agua, ya queda ahí y no logra incorporarse o mezclarse con el agua. Esa es la característica del cannabis, ser una sustancia liposoluble, se adhiere muy fácil a las grasas. Esa condición hace que su ingreso en el cuerpo sea un ingreso que tiene dificultad porque nuestro cuerpo sobre todo es agua. Somos más agua que grasa, somos casi 70-75% agua. Entonces, cuando ingresa el cannabis en nuestro cuerpo, está entrando en un cuerpo que es agua y el cannabis siendo una sustancia grasosa, imaginémonos una bolita de grasa que entra en nuestro cuerpo, tiene que buscar la zona adecuada para ella poderse adherir. Entonces, tenemos zonas donde acumulamos grasa en nuestro cuerpo, por ejemplo, el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, la grasa que recubre el tejido de la piel, la grasa que se acumula en zona abdominal. Hay diferentes zonas donde se acumula esa grasa y ahí es donde el cannabis va a depositarse mientras empieza a hacer su efecto. Esa entrada lenta con dificultad y hace también que haya una salida lenta con dificultad. Se está moviendo en un cuerpo que es agua. A diferencia de los fármacos convencionales que son 100% hidrosolubles, tienen una entrada rápida y tienen una salida rápida del cuerpo. Esa entrada rápida y esa salida rápida hace que se pueda inducir fácilmente algo que se llama en farmacología síndrome de abstinencia. Cuando una sustancia entra rápido y sale rápido en nuestro cuerpo, el cuerpo queda diciendo, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me la quitaron? La necesito otra vez. Mientras que una sustancia que entre lento y salga lento de nuestro cuerpo, casi que sale ahí en cuclillas, en punticas de pies para que nadie se dé cuenta, eso hace que el síndrome de abstinencia que puede generar el cannabis es bastante bajo comparado con el síndrome de abstinencia que puede generar cualquier fármaco que encontramos en el mercado hoy en día. Entonces es una característica bien interesante. Habría miles y miles de cosas para preguntarle a Álvaro. Lo voy a volver a traer, se los prometo. Tan interesante, tan interesante. Espero que hayan aprendido, que hayamos desmitificado todo esto que hay sobre el cannabis y que hayan podido disfrutar de una información de un verdadero científico. Álvaro, muchísimas gracias y a ustedes que la pasen bien. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.